Madre Castísima, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta octava charla hablamos de Madre muy casta. Vamos a hablar de la virtud de la castidad, de la excelencia de la castidad de María, testimonios de los santos padres de la Iglesia y castidad sin tentaciones, pero no menos brillante, la Virgen María Castísima. ¿Qué es la virtud de la castidad? Ustedes saben, la castidad es la virtud que nos aparta de los sucios deleites de la carne, o también la virtud que nos inclina a conservar la limpieza de cuerpo y alma. La pureza es una misma limpieza de cuerpo y alma. La castidad es el querer conservarla y poner en práctica los medios para lograrlo. La castidad exige vigilancia y mortificación en los sentidos para no exponernos a sobrepasar los límites de lo que nos está permitido. En la imaginación, para rechazar pronto cualquier representación interna de objetos obscenos. En el corazón, para rehuir todo afecto que pueda ser desordenado. En nuestros modales exteriores, para inspirar a los demás respeto y veneración hacia tan hermosa virtud. La castidad deja al espíritu en toda su libertad para el bien, librándole de la servidumbre y, por así decirlo, del peso del cuerpo. Entonces, la verdadera libertad viene de la pureza y de la castidad, mientras que el pecado, especialmente el pecado de fornicación, adulterio, homosexualismo, lo hace esclavo de sus sentidos, lo animaliza. La castidad mantiene al hombre constantemente en la ley del deber. La castidad eleva al hombre por encima de su propia naturaleza hasta el nivel de los puros espíritus que son los ángeles. Y hoy, por desgracia, las fuerzas ocultas anticristianas enseñadas por el espíritu impuro, de hecho, propagan la impureza, legalizan la impureza, dan derecho a Sodoma y Gomorra para animalizar a los hombres y llevarlos al infierno eterno. La castidad es algo excelente. La castidad es la virtud más bella, y así la canta el sagrado libro del Eclesiástico 25, 19 y 21. Gracia sobre gracia es la mujer honesta, y no tiene precio la mujer casta. Como resplandece el sol en los cielos, así la belleza de la mujer buena en su casa. Tiene la pureza, símbolo la blanca azucena. La castidad es la virtud de la luz en el entendimiento, en el corazón. Por eso los limpios de corazón tienen por premio el ver a Dios. La frente del joven casto, decía el orador dominico Lacordaire, es el resplendor de la frente de Dios, y es imposible contemplar el reflejo de un alma virgen en un rostro puro sin sentirse invadido de una simpatía llena de ternura y de respeto. La castidad es la virtud de la luz en el entendimiento y en el corazón. También la castidad es la virtud de los valientes, de los que saben triunfar de la carne, para que el espíritu quede como Señor. La pureza viene a ser la virtud bella por excelencia a causa del brillo con que iluminan las frentes vencedoras. La castidad es virtud sobrenatural que está sobre nuestras fuerzas y hace héroes de martirio a los que la profesan. Virtud angélica que nos convierte en hermanos de los ángeles y eleva nuestro mérito por encima de los espíritus celestiales, porque dice San Jerónimo, igualar la gloria de los ángeles en una carne mortal es más que poseerla por naturaleza.
Siendo tales las excelencias de la castidad, ya no es de extrañar que le agrade tanto a Dios, quien se complace en reposar en los corazones puros, en aquellas almas cuyos pensamientos, afectos y deseos son castos. Estas son para él como ricos tiestos engalanados con bellas y fragantes flores. Por eso, queridos hermanos, para guardar esta bella virtud, las virtudes que la siguen, debemos alejarnos de la ocasión del pecado, alejarnos de las telenovelas, de las novelas, de las películas, de las series que siempre insinúan la impureza. Todos, hombres y mujeres, deben vestirse, cubrir su cuerpo, su pecho, sus hombros. Es para guardar la castidad. María es virgen purísima, madre castísima, y el demonio es el espíritu impuro. Entonces la sociedad actual paganizada impulsa la pureza, y la impureza, el adulterio, la fornicación, la pornografía impiden a los hombres ir hacia Dios y hasta los impulsa al ateísmo. Veamos ahora la castidad de María. Con celestial resplendor brilla la castidad de María divina, María, Madre Divina de Jesús, aunque formada, como todos los hijos de Adán, de una carne pasible y mortal. María, que había sido preservada del pecado original, que fue concebida en gracia y santidad, fue también exenta de las secuelas, heridas más humillantes de esta mancha de nacimiento. María, por haber sido inmaculada, no tenía la inclinación al mal, al pecado. Convenía ciertamente que el Señor, al exceptuarla de la transmisión del pecado de Eva, no la dejase en el seno de la concupiscencia, de la inclinación al mal, que ni la misma Eva había sentido antes del pecado. María no debía ser una criatura inferior a la compañera del primer hombre en su condición primera antes del pecado. María debía ser en su cuerpo de tal naturaleza que lo material se pudiera equiparar a lo espiritual, tal en su alma que fuera toda pura y toda santa. Se puede decir de ella, aplicándoselo literalmente lo que Santo Agustín dijo de la virginidad, que puso en su carne algo que no es propio de la carne, algo más propio de la naturaleza angélica que de la nuestra, algo sobrehumano que hizo que el Rey de la Gloria no se horrorizase de entrar en el seno de una virgen mortal. María es la Virgen casta, la purísima, la inmaculada, y esta inocencia y entereza virginal constituye su carácter y fisionomía. Pura es su frente, puros sus ojos, puros sus labios, puro su corazón, pura su alma, pura su vida, pura su mente, pura su maternidad, puro su nacimiento, su concepción pura y sin mancha. Por lo tanto, queridos hermanos, como discípulos de Cristo, hijos de María, tenemos que mantener puros nuestros ojos, labios y corazón, y nunca participar en chistes de mal gusto y doble sentido que no convienen a ningún cristiano. Por su amor a la virtud de la castidad, que quiso conservar siempre, María prefirió la virginidad al matrimonio, y según algunos aún a la misma maternidad divina. Y así dice Bossuet en sus elevaciones sobre los misterios, sermón 12. Responde pues al ángel, ¿cómo se hará esto? Pues no conozco varón, es decir, he resuelto no conocerlo jamás. Esta resolución revela en María un gusto exquisito de la castidad, y en grado tan eminente que pueda resistir a todas las promesas de los hombres, aún a las del mismo Dios. ¿Qué podía Dios prometer de más valor que su Hijo? No como quiera, sino como Él mismo lo poseía, es decir, como tal Hijo. Pues María está dispuesta a rechazarlo
si para adquirirlo ha de perder su virginidad. Pero Dios, a quien este amor acabó, digámoslo así, de robar el corazón, ordenó que el ángel le dijese: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y la virtud, la fuerza del Altísimo te cubrirá. Dios mismo será como tu esposo. Se unirá a tu cuerpo, mas para esto es preciso que sea más puro que los rayos del sol. El purísimo no se une más que a la pureza. ¿Acaso por su amor a la castidad, ni aun siquiera a su esposo San José quiso comunicarle a María el misterio de la encarnación del Verbo? María fue sobre la tierra para el divino Jesús como un milagro de castidad, como si su corazón no estuviese ligado a un organismo corruptible. ¿Qué dicen los santos padres de la Iglesia? San Juan Crisóstomo: porque la bienaventurada María guardó la castidad de manera sobrenatural, por eso concibió en sus entrañas a Cristo Jesús. Y San Juan Damasceno la llamó tesoro de pureza virginal. San Sofronio añadió: Dios escogió por madre suya a esta purísima Virgen, a fin de que fuese para todos un ejemplo de castidad. María fue escogida para que fuese para todos un ejemplo de castidad. Por eso les aconsejo mucho leer obras sobre María, El secreto admirable del Santo Rosario de San Luis Griño de Montfort, las glorias de María de San Alfonso María de Ligorio, por ejemplo. Otro santo dijo, Jorge de Nicomedia, dijo esto: ¿qué honor igualará jamás a la pureza de la Virgen? El autor de todas las cosas, cogido en las redes de su hermosura, con materiales tomados de ella, se fabricó el templo de su cuerpo. En ella se dignó fijar su morada, en ella se cumplió el consejo del Padre, y en ella descansó el Espíritu Santo. Por consiguiente, ¿qué honor le tributaremos nosotros que iguale con su mérito cuando el Creador nos la presenta más elevada que todos los seres juntos, él solo exceptuado? Con otras palabras, solo Dios está arriba de María. María fue inmaculada, dijimos, por eso tuvo una castidad sin tentaciones. María no tuvo luchas ni pruebas interiores, pues no quiso Dios que sintiese el aguijón de la concupiscencia, de los malos deseos, pero acrecentó su pureza en cuanto fue posible con el trabajo, la oración, la mortificación, como si tuviera miedo de perder la virtud de la castidad. Guardémonos pues de creer que la gloria de su castidad sea menos brillante porque no haya tenido que luchar contra las tentaciones. Todo bien que sigue al peligro cuando se alcanzó la victoria, toda la gloria que hay por haber triunfado en la lucha en que Dios es el espectador, el premio y la corona son dignos de ser también mirados con respeto por aquellos espíritus impuros, cuyos ataques hacen gemir a los más grandes santos, aunque ella no haya experimentado de su parte ni el más ligero asalto. Tal fue por naturaleza la prerrogativa de Cristo, y tal por gracia el privilegio de su madre, cuyos ojos pudieron siempre mirar con seguridad los poderes infernales vencidos por la cruz de su Hijo, nuestro Señor. Queridos hermanos, Jesús y María eran impecables. Nosotros somos pecadores, inclinados al mal, debido a las secuelas, las heridas del pecado original. Por eso tenemos que ser cautos, alejarnos de las personas, de los lugares, de las cosas, de los instrumentos que impulsan al pecado. El demonio hoy tiene medios extraordinarios a su servicio
para hacer pecar a la gente mediante los instrumentos electrónicos y las modas infernales que inventó. Por eso una muchacha que sea cristiana, debe cubrir su cuerpo, debe cubrir su espalda, sus senos, su pecho, y cuando sea sentada, tener las rodillas cubiertas. Una mujer cristiana no debe tener de sus pantalones mezclillas apretados que muestran la carne e incitan al pecado. Esto es colaborar con el demonio. Si somos hijos de Dios, hijos de María, tenemos que cubrir nuestro cuerpo para ayudar al prójimo a guardar la bella castidad. La Virgen María, Madre castísima, porque sólo con su presencia y hermosura inspiraba castidad a cuantos la veían. Ya probamos largamente estos puntos en otras charlas. San Ambrosio escribía en su libro sobre la formación de las vírgenes, libro 7, tan grande fue su gracia que no sólo conservó en sí misma la virginidad, sino que concedía este don insigne a los que visitaba. Visitó a Juan Bautista y éste dio saltos de contento en el seno materno antes de nacer. Al oír la voz de María, se estremeció el niño de gozo, mostrando su complacencia antes de salir a luz. Y no sin razón se conservó virgen en el cuerpo el que durante 3 meses fue ungido por la Madre de Dios con óleo de su presencia y de su virginidad. San Jerónimo escribía contra el hereje Elvidio: tú afirmas que María no permaneció virgen, y yo le doy aún más, esto es, que el mismo José fue virgen por causa de María. María es ejemplo de castidad, porque con su ejemplo inspira la castidad a sus devotos y a todos en todos los estados. María inspira la castidad a sus hijos devotos. No es posible amar a María sin inundarse el corazón en los resplendores y aromas de su castidad virginal. Es María como la fuente de la castidad. Su mirada, su trato, su conversación inspira castidad, la derrama por todas partes como el lirio su fragancia. La verdadera devoción a María debe llevarnos a imitarla en la virtud de la castidad. Por el ejemplo de María, hombres y mujeres de toda edad y condición, en todos los estados, en todos los tiempos, se determinaron a guardar castidad. Aún las mismas reinas, en medio de las pompas de las cortes, la rindieron magníficas alabanzas por las sublimes virtudes que practicaron a imitación de la Virgen y bajo sus soberanos auspicios. Queridos hermanos, desde que el protestantismo falsificó el cristianismo e usurpa el título de evangélico y cristiano, quitó la castidad, quitó a los hombres esta devoción, amor a María, se perdió la castidad por completo, introdujeron el divorcio, introdujeron el aborto, introdujeron lo que todos sabemos, ahora quieren llevarnos al abismo de Sodoma y Gomorra. Un poeta, Quevedo, en una poesía a Nuestra Señora en su nacimiento, canta la gloria de la Virgen en el cielo y, entre otras, da esta razón con palabras que pone en labios de la Santísima Virgen. Y porque fui la primera que me vestí el ornamento de la limpia castidad, e infinitos me siguieron. María ayuda también a conservar la virtud de la castidad. Decía el beato Juan de Ávila que muchas personas tentadas contra la castidad, solo con el amor a María Inmaculada, salieron vencedoras. Por eso es importante cada mañana rezar 3 Aves Marías para pedir 2 gracias: la gracia de la pureza y la gracia de la perseverancia. Muchas personas tentadas contra la castidad, solo con el amor a María Inmaculada, salieron triunfadoras.
San Anselmo de Canterbury le decía: te ruego, oh misericordísima, por quien el mundo todo se salvó, que intercedas por mí, miserabilísimo y afeado con todas las iniquidades, para que conceda también el Señor a mi alma infeliz amor a la pureza, afición a la limpieza, constancia en la castidad. Oración a la Virgen María. En la lección de la Ave María ponemos el ejemplo del padre Zucchi, que libró a un joven de la impureza con la devoción a María. El padre Diego de Ledesma, temeroso de perder no solo la vocación, sino aún la castidad, oraba fervorosamente a la Santa Virgen y se le apareció esta acompañada de Santa María Magdalena, Santa Catalina Mártir, Santa Catalina de Siena, y le dijo: no temas, hijo mío, que yo te prometo el don de la castidad y perseverancia, que me verás el día de tu muerte, porque es tan glorioso el don de la castidad que merece ser favorecido el que con tanto ahínco lo desea, lo pide y lo defiende. Oyó que al despedirse cantaban las otras santas: mirad, mirad el don de la castidad, y cuán grande será el don que Dios da. Mirad, mirad el don de la castidad. Esto lo leemos en el libro del padre Nirenberg, Varones Ilustres. ¿Acaso no sea menester otro ejemplo en él de la propia experiencia? Esto lo sabemos muy bien cuantos tenemos que tratar con jóvenes. En nuestras luchas con las pasiones saldremos victoriosos si sabemos refugiarnos con filial confianza en la protección maternal de María. Aunque fueren muy débiles nuestras fuerzas, por la intercesión de tan dulce madre, lo podremos todo con la gracia de Dios que ella nos alcanzare. Y también María mira a los castos con especial predilección. Baste recordar las apariciones de la Santa Virgen, las mejor probadas, que suelen ser siempre a niños y jóvenes de uno y otro sexo, es decir, a los que todavía conservan su castidad virginal. Por todo esto es con verdad la Virgen bendita, Madre castísima, Madre de las almas puras. Oración final. Oh dulce Virgen María, nosotros bendecimos a Dios porque desde el primer instante de vuestra concepción, vuestro corazón y vuestra carne se alegraron en Dios vivo. Le bendecimos porque en vos fueron admirable realidad las palabras del gran apóstol, que los frutos del Espíritu Santo son la continencia y la castidad. Los frutos del Espíritu Santo en un alma son frutos de continencia y de castidad. ¿Qué continencia podrá jamás compararse a la de la Virgen? ¿Cuál es la castidad que no se eclipsa ante aquella a quien Dios preservó de todos los ataques de la concupiscencia y a quien por el poder del león Cristo invencible de la tribu de Judá se le dio la gloria de un triunfo eterno? Nuestra condición es muy diferente y resultan temibles para nuestra suerte eterna los asaltos que hacen a nuestra alma los deseos carnales y los males espíritus que nos rodean. No consintáis, oh María, en atención a vuestra gloria, que los que imploran vuestro socorro y combaten la sombra de vuestro poder tutelar sucumban jamás en la lucha. Madre castísima, ruega por nosotros.